Bueno, a esta hora quise conversar con Leoncio Barrios, psicólogo, analista social, a propósito de la paternidad. Y esto en el marco del Día del Padre, ¿no? Ayer pues celebramos el Día del Padre, los padres presentes, pero hay muchos padres ausentes, ¿no? En la sociedad venezolana y en Latinoamérica. Se trata esto de un fenómeno, de una constante. Realmente hay un porcentaje estudiado de hogares donde la madre se convierte en madre y padre a la vez y en sostén de hogar. Buenos días y bienvenido, Leoncio. Qué gusto conversar con usted esta mañana, Hola, buenos días, gracias por la invitación. por favor. Bueno, Leoncio, esto es un fenómeno, un signo latinoamericano. ¿Hay más padres presentes o hay más padres ausentes en los hogares venezolanos y latinoamericanos? Ujú. Bien, Charlie, el tema de las formas de ejercer la paternidad tiene que ver con razones culturales, Mm, fundamentalmente, mm, ¿ok? Por razones de alguna forma de tradición, de conceptos de la masculinidad y conceptos de la paternidad, este problema suele ser mayoritario en los países pobres. Y cuando digo los países pobres, no es porque no tengan dinero, sino porque hay mayor dificultad de acceso a la educación y hay mayor dificultad de acceso a la información en términos generales. mm, Entonces, desde el punto de vista cultural, se viene arrastrando por los siglos de los siglos, porque no es un nuevo problema, por los siglos, el considerar que el embarazo y la crianza de los hijos y de las hijas es un tema mm, femenino. Y mm, que por lo tanto muchos hombres, no tenemos cifras, pero muchos hombres asumen que su función en términos de la procreación es fundamentalmente de la relación sexual y el engendrar el hijo o hija que de esa relación sexual se puede mm. producir y que la responsabilidad de ese embarazo, por supuesto, de ese parto y de la crianza de ese hijo o de esa hija, es de la mujer. Sí. Es una creencia que arrastramos por los siglos de los siglos, que se está superando afortunadamente, pero que se supera a razón de mayor acceso a la Educación. educación, a la información y a los cambios, por supuesto, de conductas y de actitudes con relación a este tema. Sí. Ahora, fíjate, Leoncio, ¿hay una correlación o hasta qué punto la precariedad económica tiene relación con la paternidad irresponsable? ¿Hay una relación directa? Fíjate, yo diría que la precariedad económica no, pero una razón Ujú, cultural, que tiene sí sus expresiones diferentes entre quienes tienen mayor o menor acceso a la educación. ¿Qué ocurre en términos de los sectores sociales? La gente más pobre tiene menos acceso a la educación, tiene menos acceso con otros mundos, tiene acceso a menos información. Y entonces eso hace que sus patrones tiendan a ser mucho más tradicionales, conservadores, que la gente que tiene una visión del mundo y de la vida más amplia. Esto no quiere decir, Charlie, y es bien importante, que en los sectores populares no hayan habido cambios en términos de la paternidad. Claro que lo hay, afortunadamente que lo hay, porque como te digo, es una razón, es un patrón cultural y a pesar de los pesares y de la dificultad de acceso a otra información y otros mundos, eso llega a través de los medios de comunicación y de las redes, los nuevos patrones de ser padre a muchísima más gente que lo que llegaba hace 20, 50, 100 años, mm. por supuesto. Ahora, consecuencia de la paternidad responsable. ¿Hay correlación entre, por ejemplo, los países en vías de desarrollo que tienen altas tasas de inseguridad? Es decir, un padre que, no está, que está ausente de la casa, la madre que tiene que ser sostén de hogar, que tampoco está presente porque tiene que trabajar. Eso tiene una consecuencia directa en, por ejemplo, los índices de inseguridad en los países latinoamericanos. Bueno, afortunadamente no, Ujú, Charlie. Afortunadamente no, porque si eso fuese así, estaríamos culpando de nuevo a las mujeres de que no saben criar a los hijos. ujú, Si hubiese un hombre en la casa,
los hijos no se salieran del camino como supuestamente se salen por no tener padres. Yo diría lo contrario en términos de la gran cantidad de muchachos, de hijos y de hijas que se crean sin la presencia paterna en casa, el resultado es altamente favorable, porque esos muchachos y muchachas trabajadoras, estudiosas, que con gran esfuerzo llegan a la fábrica, llegan a los sitios donde pueden tener acceso a la educación, lo hacen por el esfuerzo de la madre, de esa madre sola que se ha fajado mañana, tarde y noche a cuidar, a alimentar, a hacer un esfuerzo sobrehumano para que esos muchachos y esas muchachas salgan Mm, adelante. ¿Qué ocurre en el camino? Que hay algunos que se desvían y se desvían estando la madre sola y estando el padre presente. Es una cuestión de cómo la familia, en términos de ella y él, o de ella sola, o de él solo, o de la abuela sola, que es importante también en nuestra cultura, ujú. pueden contraponerse a las influencias negativas del medio ambiente. Sí. Ahora, Leoncio, la consecuencia para, bueno, un niño, un joven, de no tener la figura paterna presente en casa. Sí, que allí particularmente si nos vamos a detener en que la no presencia del padre produce una consecuencia fundamentalmente afectiva Ujú. en los niños y niñas que tienen la desafortuna de crecer sin la presencia del padre. ¿Ok? Afortunadamente, Charlie, lo tendría que reconocer, esto cada vez es menos frecuente, aún en los países pobres, aún en países en crisis como Venezuela, porque ha habido y viene ocurriendo un cambio en el concepto de la masculinidad. Y el cambio más importante que yo acredito a ese concepto de la paternidad, de la masculinidad, perdón, es que los hombres hemos reconocido que podemos Ujú. ser tiernos en el sentido positivo de de la ternura. Es decir, que la ternura no tiene por qué ser asociada a la feminidad. Un hombre, porque es tierno, no es femenino, no es amanerado. Un hombre cuando es tierno es amoroso. Y es amoroso con su pareja, es amoroso con su madre, con su padre, con sus hermanos, con sus hijos y con sus hijas. Entonces, con el paso del tiempo, los hombres nos hemos dado, y la sociedad, la cultura nos ha dado más permiso para expresar la ternura. Y al expresar la ternura encontramos un hilo que nos puede conectar con el embarazo, con la crianza y con la tenencia de Mm, los hijos. mm. Entonces, ¿a qué me refiero? A que básicamente lo que es importante, indudablemente, que si el hombre ayuda económicamente, si el hombre asume la responsabilidad, la corresponsabilidad que le corresponde en una crianza de hijos e hijas, es muchísimo mejor, porque es más fácil para ella y es más fácil para él también. ¿Ok? Pero en el caso de que aun cuando eso no ocurriese, la presencia del padre ayuda afectiva, emocionalmente a la crianza de personas de personas más satisfechas consigo mismo, con mejores autoestimas y con menos riesgos de desviarse del camino. Sí, Indudablemente que sí, sí, bueno, pero claro, una presencia afectiva. sí, el tema afectivo porque el hijo se pregunta, bueno, ¿por qué mi papá no me quiso? ¿O por qué no Sí, estuvo allí? ¿O por qué no está allí? ¿No? Entonces creces con la incertidumbre, ¿no? Del por qué, bueno, y la claro. aceptación, ¿no? Hay un impacto Sí, directo en claro, la sí, autoestima. sin duda, creces con una Ujú. ausencia que se resiente mucho, entre otras cosas porque hay otras familias donde hay un padre presente y ellas, y esos niños y esas niñas o adolescentes pueden ver que ese padre ayuda a la madre, que ese padre está allí, ese padre acompaña a los hijos en los problemas, que ese padre, en el sentido más positivo, ayuda a poner límites. Y a poner límites es una cosa importante en términos de la crianza de todo ser humano. Sí. Ahora, hablemos no de el padre, digamos, que no asume su tarea, ¿no? Que no Sí, aparece, ¿no? El que no aparece nunca en la crianza.
que Sí, solamente se limitó, digamos, a su función de procrear, ¿no? De engendrar, como lo ha eso, dicho. sí, Pero hablemos de la redefinición o definición de roles del papá que sí está presente, pero a la vez está ausente, es decir, de la distribución, digamos, de rol económico. Bueno, el papá está para el tema económico y la mamá está para criar, ¿no? sí, sí, sí. Lo cual es lamentablemente una situación muy frecuente, sobre todo no solamente porque el padre no asumiera el embarazo y no asumiera el parto y por lo tanto tampoco asume la crianza, sino porque los índices de separación y de divorcio de la pareja tienen una consecuencia en ese sentido. Por lo general, lo que ocurre es que ante una ruptura de pareja es el hombre quien se distancia, es el hombre quien se va de la casa, es el hombre quien de alguna forma se aleja físicamente de los hijos y de las hijas, y esa ausencia indudablemente es resentida por los hijos y las hijas y puede ser suplida de muchas maneras. La que suele exigirse es que la presencia económica a través de las cuotas o de las pagos de Sí, manutención sí. se mantengan, pero junto a eso está la presencia de los hombres los fines de semana, sacando a pasear a sus hijos, estando presente en la escuela, cuando haya convocatoria de reuniones. Y en este momento, Charlie, destacaría algo que está ocurriendo bien importante con la migración que el país ha sufrido, con ese gravísimo problema de las familias desarticuladas, porque padres o madres han tenido que irse al exterior y dejan los hijos en manos de familiares, la abuela, abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Estamos enfrentando a una nueva modalidad de ausencia, que es una ausencia no decidida por el hombre, no decidida por la mujer. En este caso, como estamos hablando de paternidad, pues voy a hablar del hombre solamente, Mm, no decidida por el hombre, pero obligado por circunstancias económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, tiene que emigrar. Y al emigrar se produce indudablemente una ausencia física y posiblemente eso reduzca las dificultades sí. de la ayuda económica, pero la Mm, ausencia física se puede suplir a través de esto que estamos haciendo tú y yo. sí. A partir de los 7.000 kilómetros que tenemos que nos separan, estando tú en Venezuela y yo en España, los padres inmigrantes pueden hacerse presentes a través de los múltiples medios que las redes nos facilitan. Sí, Leoncio, yo tengo ya que despedir. La última pregunta que te hago, Dígame, uno cuando para ser madre o padre no viene con un manual, ¿no? Nadie te eso es enseña a así. hacerlo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos ser mejores padres? Sí, ok. Mira, parte del problema que tenemos con los modelos de masculinidad y cómo se asume la paternidad es que casi ningún hombre de esta generación, de la generación tuya en particular, tuvo un padre que tuviese referencias de cómo ser diferente a como lo fue su padre, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, los hombres que tienen 30, 40 años, 50 años, han sido expuestos a través de los medios de comunicación, y aquí aplaudo la labor de los medios de comunicación, han visto que hay otros modelos de ser padre Ujú. y han copiado esos modelos, y cada vez encontramos más hombres con pañaleras en el hombro, más hombres con cochecitos, inclusive en el metro, en los parques, acompañando, aun cuando no convivan con su pareja, ellos están presentes cada vez más. Y esas nuevas maneras de ser padre que insisto, tiene que ver con la conexión afectiva con los hijos y con las hijas, nos permite ser optimistas de que en el mundo, a pesar de las dificultades que enfrentamos, habrá una nueva oleada que ya se está manifestando de nuevas formas de Mm. ser padre. Bueno, te agradezco mucho, Leoncio. Interesante ¿Vale? la conversación que hemos tenido esta mañana a propósito, bueno, del Día del Padre. Hemos hablado de la paternidad irresponsable, ¿no? ¿Es un signo latinoamericano? Sí, no. Bueno, conversé sobre este tema con Leoncio Barrios, psicólogo y analista social.
Dale. 8:26, gracias, Leoncio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Cada día.